Bienvenidos amigos, hermanos y hermanas a esta nuestra tercera parte de Eugenio de Macenot 101. Es una serie que le hemos dado el título de Intentarlo todo con San Eugenio de Macenot. Una de sus frases más importantes que nos ayuda a comprender de que cada uno de nosotros debería de atreverse a seguir a Cristo, osar en el ministerio pastoral. Esta tercera parte le hemos dado el título de Atreverse a intentar nuevas maneras de tocar los corazones del pueblo. Y se enfoca precisamente sobre la vida de aquellos primeros misioneros. Cómo San Eugenio funda una comunidad, cómo esa comunidad responde a las necesidades que habían visto en los campos de Provenza, y también cómo esa comunidad, a pesar de encontrarse en dificultades, supera todas esas dificultades para poder seguir evangelizando. Es una manera increíble de poder seguir atreviéndose e intentarlo todo con San Eugenio. Quiero utilizar como base o fundamento de esta tercera parte de la serie el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Ese mismo sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio toda aquella gente que venía donde Él buscando ser curados, buscando ser alimentados, es el sentimiento que tuvo San Eugenio de Maceno también cuando se encontraba delante de tantas personas que no conocían el amor de Jesucristo. Recordemos que en toda su espiritualidad hasta este punto hemos visto como la cruz es un símbolo central, la cruz de Cristo, la salvación del mundo entero, porque lo que San Eugenio experimentó delante del crucifijo aquel Viernes Santo era precisamente que Jesús lo amaba y que lo había perdonado, y él quería compartir ese mensaje de la salvación con todos aquellos con quien se encontraba. Y es este pasaje de la Biblia que les ofrezco para que nos guíe mientras vamos caminando con San Eugenio en esos próximos años de su vida. Esta primera sesión de la parte número 3 le llamamos Atreverse a fundar una comunidad. Y vamos a investigar un poco la fundación de los misioneros de Provenza, que fueron aquellos primeros misioneros antes de que fueran llamados los misioneros oblatos de María Inmaculada. Y de hecho es aquí donde se funda el carisma de nuestra familia macenodiana, nuestra familia a través del mundo entero. Un pequeño repaso para aquellos que quizás se les haya olvidado un poco de lo que hemos cubierto hasta este punto. Sabemos que Eugenio, tan pronto terminó su tiempo en el seminario bien ordenado, decide que quiere trabajar entre los pobres y los más abandonados, que en ese tiempo eran precisamente los jóvenes, eran las personas que no conocían el amor de Jesucristo, o sea que él predicaba. Recordamos el sermón en la iglesia de la Magdalena. También sabemos que él estaba trabajando fuertemente en las cárceles, precisamente con los prisioneros de guerra de Austria que habían sido enviados a la ciudad de Aix. Y en ese trabajo es donde cae enfermo con tifus y casi en lecho de muerte. Sabemos que ahí es donde es el momento crítico, los jóvenes que vienen a orar delante de la imagen de Nuestra Señora para pedir que Eugenio fuera curado. Y tan pronto termina ese tiempo tan difícil para él, descubre que no lo puede hacer solo. Ya recuperando su salud, decide que tiene que buscar una manera de hacer ese trabajo en comunidad. Comunicándose con su amigo Forman Janson, se le ocurre esta idea de formar una comunidad, porque Forman Janson había fundado su propia comunidad, pero Eugenio no se veía capaz de abandonar el pueblo de Aix para poder ir a trabajar o ser un misionero con su amigo. Él quería dedicarse a la gente que él veía que necesitaba más. Y aquí es donde se le ocurre la idea también, con ayuda de su madre, de comprar el antiguo monasterio carmelita en Aix-en-Provence para esta comunidad que va a fundar. Es aquí donde nos encontramos. Este es el antiguo
monasterio carmelita de Aix-en-Provence, que hoy viene siendo la casa madre, la casa de la fundación, donde San Eugenio, la casa que él compró para esos primeros misioneros. Para ese tiempo tenemos que recordar que esta propiedad tenía una escuela de chicas y por lo tanto cuando él lo compra no puede tomar posesión de toda la comunidad, de todo el edificio. De hecho, solamente se le concede esta parte aquí hasta que la escuela terminara y entonces podían entonces ir tomando posesión del el edificio entero. Entonces nos enfocamos nada más en esa historia, en esta parte aquí, precisamente. Pero antes de hablar de esta casa, Eugenio tiene que buscar personas que le ayuden a poder formar esta comunidad. Y él tiene en mente 6 personas. Él quiere por lo menos 6 misioneros que vivan juntos. Primero le escribe a un sacerdote llamado Hilario Aubert, que no le pareció que era buena idea formar parte de esa comunidad. Y luego entonces le escribe al que sería su cofundador y su segundo, el padre Enrique Tampier. Y les recomiendo, si tienen el tiempo, de leer la carta entera. No tenemos el tiempo en esta presentación para leerla por completo, pero es una carta que nos enseña el espíritu que tenía San Eugenio de atreverse a fundar esta comunidad. Esa carta la pueden encontrar en Escritos Oblatos, el volumen número 16 y número 4. Esas cartas las pueden encontrar en el sitio OmiWorld de los Oblatos y ahí pueden buscar el volumen y pueden leerla, esa carta del 9 de octubre de 1815. Aquí vamos a mirar solamente algunas partes de esa carta que nos enseña lo que Eugenio desea y lo que siente en su corazón en este momento crítico. Lo primero que nos enseña es la centralidad de la cruz. Recordemos que ahí es donde Eugenio tiene esa conversión definitiva, reconociéndose como cooperador de Cristo Salvador y evangelizador. Y le dice al Padre también: mi querido amigo, lea esta carta a los pies de vuestro crucifijo, en la disposición de no escuchar sino a Dios. ¿Por qué al pie de la cruz? Porque es ahí, mirando a Jesucristo crucificado, donde Eugenio reconoce que nosotros también recibimos ese llamado de poder ir a alcanzar a aquellos que necesitan conocer el amor del Salvador. Si nosotros lo hemos sentido, podemos entonces compartirlo. Y la cruz es lo que acompaña a esos primeros misioneros. Es lo que anima a esos primeros misioneros a decidirse por formar parte de esta comunidad. La comunidad apostólica. Ahora, esta parte no se encuentra en la carta del Padre Tampier, eso viene de nuestro prefacio, pero se ve precisamente en esa carta cómo Eugenio indica que la comunidad apostólica es importante, esta formación que ellos recibirán en vivir juntos. Y dice: ¿qué hizo en realidad nuestro Señor Jesucristo cuando quiso convertir el mundo? Escogió a unos cuantos apóstoles y discípulos que él mismo formó en la piedad y llenó de su espíritu. Y, una vez instruidos en su doctrina, los envió a la conquista del mundo que pronto habían de someter a su santa ley. La tercera cosa que encontramos en esta carta a Padre Tampier es el enfoque de que esta comunidad tiene que ser una que sigue las huellas de los apóstoles. Él mismo le dice: es que queremos elegir unos hombres que tengan la voluntad y la valentía de seguir las huellas de los apóstoles. He aquí lo que queremos mirar nosotros: la valentía. Ahí es donde nos atrevemos entonces a seguir esos pasos de los apóstoles. Este cuadro es uno que está en la capilla de San Sulpice, uno que definitivamente San Eugenio hubiera visto y con él hubiese meditado también, reflexionado sobre la vida de los apóstoles en el cenáculo, en el aposento santo, y de reconocer que él mismo quería seguir este ejemplo de aquellos que vivían en comunidad a los pies de Jesús para poder entonces ser misioneros. O sea que la comunidad apostólica que él quiere formar tiene como base fundamental el hecho de que son formados y viven juntos, pero también el hecho de que son misioneros. Al recibir a los pies de Jesús pueden entonces ir al mundo entero.
Las misiones. En ese tiempo el Papa Pío VII había decidido que Francia lo que necesitaba era misiones populares para que la gente pudiera descubrir nuevamente su fe. Recuerden que la Revolución Francesa había destruido bastante de la fe de la gente y era necesario de que se reformaran. Entonces Eugenio mismo le dice a Padre Tampié, convencido, el jefe de la iglesia, o sea, el Papa, que en el desdichado estado en que se encuentra Francia, solo las misiones populares pueden devolver a los pueblos la fe, que de hecho han abandonado. Los buenos eclesiásticos de diferentes diócesis se reúnen para secundar los proyectos del Supremo Pastor. Y esto fue un tiempo oportuno porque fue aquí donde Napoleón fue derrotado y aquí se restauró entonces la monarquía en Francia, que le dio la oportunidad a esos diferentes grupos, particularmente a los misioneros de Provenza que Eugenio quería fundar, a que pudieran empezar aquellas misiones populares que hasta este tiempo estaban prohibidas bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. La voluntad de Dios. Y le dice, en la disposición de no escuchar sino a Dios, lo que le interese su gloria y la salvación de las almas exigen de un sacerdote como usted. Usted es necesario para la obra que el Señor nos ha inspirado a emprender. O sea que delante de aquel crucifijo también de reconocer que esto es el plan de Dios. Y Eugenio estaba convencido. Todo lo que él veía que se cumplía en su vida era por la voluntad de Dios. Nuestro Señor quería que esta congregación existiera. Pero esas palabras, estas últimas aquí, son tan importantes para nosotros hoy y de pensar qué nos dicen a nosotros también. Que cada uno de nosotros es necesario para esta obra que el Señor ha inspirado a emprender. Y luego tiene otros que vienen a responder. Y quiero que miren las edades de estos jóvenes. Eugenio para ese tiempo tenía 33 años. El padre Tampié tenía 27 años. Y esos otros cuatro que los acompañaron eran de diferentes edades. El padre Icard 25, el padre Mi 47, el padre Dibliu 27 y el padre Munier 46 años. O sea que este es un grupo bastante joven. Y es un grupo que estaba entusiasmado por llevar el Evangelio y por hacer estas misiones populares para que el pueblo el pueblo de Provenza, de la región, pudiera recobrar su fe. Y es aquí donde nosotros nos encontramos ahora. Luego de haber escrito la carta al padre Tampié, luego de haber invitado a los otros cuatro que lo acompañaran y luego de que ellos respondieran, deciden que se van a mudar a esta habitación aquí y es aquí donde firman un documento tan importante para la historia de la familia macedoniana, aquello que llamamos la súplica. Y aquí tienen esa habitación que era el único lugar donde podían ocupar hasta que las chicas de la escuela pudieran terminar. Y dice Eugenio algo muy interesante porque al principio no fueron todos los 6 que se mudaron a esa habitación. Solamente vinieron algunos cuantos y luego los acompañaron los otros. Pero ya estando todos aquí, no tenían suficiente dinero para comprar velas y para otras cosas. Entonces él dice, una lámpara era todo nuestro alumbrado y cuando nos acostábamos se la colocaba en el umbral de la puerta para que nos sirviera a los tres. Aquellos primeros 3 que se mudaron a la casa, Eugenio dormía aquí, se colocaba la lámpara aquí y en la otra habitación que sería esta, ahí también entonces pudieran ver. Es una forma muy interesante porque descubrimos la pobreza de esos primeros misioneros, por el entusiasmo que todavía llevaban por dentro. Y es este el documento de la súplica, el famoso documento que firmaron los primeros misioneros pidiéndole, es la súplica, pidiéndole a los vicarios general de la diócesis de Aix, que no tenía obispo para ese tiempo, pidiéndole que ellos pudieran reunirse como sociedad, como congregación, para
emprender este gran trabajo de predicar misiones populares en la región de Provenza. Y los primeros 6 lo firmaron. Se fijarán que aquí Eugenio, cuando uno de nuestros hermanos nos dejó, decidió que iba a sacar su nombre. De hecho, quemó su nombre fuera del documento porque estaba tan enojado. Ya conocemos el carácter de nuestro fundador, así que no nos sorprende, pero de esos primeros 6, aquí vemos sus firmas en ese documento. Vamos a revisar un poco ese documento y ver qué es lo que nos indica. De nuevo, es un documento bastante largo y los animo a que si tienen tiempo de leerlo por completo y meditar sobre esas palabras, les ayudaría. Se puede encontrar en el volumen 13, número 2 de Escritos Oblatos. Vivamente impresionados por la deplorable situación de los pueblos. O sea que aquí ellos reconocen que hay algo que no va muy bien. Es el hecho de que la gente vive ignorante del amor de Cristo y de su salvación. Habiendo conocido por experiencia que el endurecimiento o la indiferencia de esos pueblos vuelven insuficientes y hasta inútiles los auxilios ordinarios que la solitud de ustedes les proporcionan para la salvación. O sea, que también saben que no pueden alcanzarlos a todos, aquellos que ya están haciendo trabajo y quieren entonces dedicarse a ayudar a eso. Y habiéndose convencido de que las misiones serían el único medio con el que se podría sacar de su embrutecimiento a esos pueblos extraviados, deseando al mismo tiempo responder a la vocación que los llama a consagrarse a ese penoso ministerio y queriendo hacerlo de un modo tan útil para ellos como ventajoso para los pueblos que desean evangelizar. O sea, que aquí ven el propósito principal, lo que ellos ven que es necesario para poder entonces responder. Y responden entonces diciendo, nos hemos congregado para este propósito. Y queremos entonces firmar ese documento diciendo, aquí estamos. Los quiero dejar con una última cosa. Como les dije, les recomiendo que lean la súplica. Es un documento que nos enseña muy bien lo que tenía pendiente Eugenio en su mente. El hecho de el ser y el hacer. O sea que la misión, aquellos que ellos querían hacer, no podía cumplirse a menos que ellos conocieran las razones y pudieran vivir ese espíritu de comunidad. Pero les dejo esta parte, es una reflexión que hizo Eugenio varios años después de la fundación de los primeros misioneros, en el aniversario, hablando de aquel día, y es conmoviente porque nos enseña también cómo vivían aquellos primeros misioneros. El comedor, supuestamente temporal, permaneció pobremente amueblado por mucho tiempo. Nuestra improvisada mesa era simplemente una tabla sobre 2 barriles, los cuales hacían de patas. La chimenea donde nosotros cocinábamos soltaba un humo tan malo que oscurecía la luz del día de la trinchera, donde nosotros comíamos con gran entusiasmo la precaria porción puesta ante nosotros. Esto convenía mucho más a las disposiciones puestas por Dios en nuestros corazones, que las pausadas comidas que mi madre nos habría servido con placer en su casa. No habíamos perdido nada de nuestra alegría. Por el contrario, ya que este estilo de vida contrastaba tan sorprendentemente con el que acabábamos de dejar, esto a menudo nos provocaba ataques de risa. Era una comunidad alegre. El atreverse a fundar esa comunidad para Eugenio fue un momento de alegría, un momento feliz. Y también nosotros al atrevernos a formar parte de nuestras comunidades locales, donde quiera que se encuentren ustedes, una comunidad de oblatos asociados o del AMI, una comunidad que los reúna bajo el carisma, tiene que ser alegre, precisamente porque no nos hemos atrevido a responder a este llamado del Señor al pie de nuestro crucifijo. Y les dejo esa pregunta como reflexión. ¿En qué manera te inspira el ejemplo de los primeros misioneros a responder con audacia a formar una comunidad local que comparta la misión de Cristo? De formar una comunidad local. ¿Cómo ustedes forman esa comunidad siendo parte de la familia macedoniana, como lo sea, siendo oblatos asociados o de otra alguna organización? ¿Cómo forman esa comunidad local atreviéndose a llevar el mensaje de Cristo como comunidad apostólica?